Let's take a trip on my magic banana. It's a flavorful extravaganza over clouds, over trees, over seas, over space and time. Start at the tip and move towards the stem. Soon we'll be out in the solar system, seeing stars we never dreamed we would ever see. Let's take a trip on my magic banana. Let's take a trip on my magic banana. Are you Santiago? ¿Sam? The app says we are going to the El Tepeyac Cafe. Is that right? El Tepeyac, sí. Perdón, mi inglés... Español? ¿Sí? ¿Hablas español? Poquito. ¿Cómo estás? Me siento un poco perdido. ¿Sabes? Es gracioso. Solo llevo aquí 6 semanas, pero se siente como si estuviera viviendo en otro mundo. 6 semanas. No es mucho tiempo, pero... ¡wow! Ha sido suficiente para hacerme sentir que he estado aquí por siempre. Y aún así, sigo sin pertenecer. En México todos hicieron sonar a Estados Unidos como este lugar donde el dinero crece en los árboles, como si pudieras solo llegar y ¡boom! Tu vida está solucionada. El sueño americano, le dicen. Todos dijeron que sería mejor, una vida mejor. Y en algunas cosas lo es, pero en otras... Nadie te dice del precio que pagas para estar aquí. Y tampoco hablo solo del dinero. Como esta ciudad, por ejemplo, Los Ángeles. Dicen que es la ciudad de los sueños, pero para mí se siente como una gran ciudad de extraños. Es tan grande, tan fría. Caminas por la ciudad y es como si todos tuvieran prisa. La gente no se mira entre sí. En mi país caminas por la calle, saludas a tus vecinos, te detienes a platicar, te tomas un momento. Aquí nada. Todos están solo de paso, como si fueras invisible. Hasta en el supermercado la gente no te hace la plática. Todo es hola, adiós, o solo silencio. Y luego está el idioma. Sé un poco de inglés, pero no lo suficiente para tener una conversación real. Y eso lo empeora. Me siento fuera de lugar, incluso entre los latinos. No entiendo todo lo que dicen y cuando intento hablar siento como que mis palabras se me atoran como si no fueran suficientes. A veces solo me quedo callado. Creo que es más fácil así. Pero por dentro, chale. Estoy gritando por un poco de conexión. Alguien con quien hablar, como en mi país. Extraño eso. La calidez. La gente. Ahí mi familia entera estaría en la casa los fines de semana, carnita asada, música, baile, riéndonos hasta el amanecer. Aquí, nada. Todos están tan ocupados, tan desconectados. Casi no conozco ni a mis vecinos. Y de todos modos, ni hay tiempo para ese tipo de reuniones. Y cuando la gente se reúne, lo planean semanas antes. Es como cualquier otro evento en el calendario. Nadie solo llega y ya. No, necesitas invitación. No es espontáneo. Es como si no hubiera espacio para eso aquí. Los días festivos, también. No se sienten igual para nada. No dejo de pensar en Día de Muertos, por ejemplo. ¿Sabes? En México es algo muy importante. Todos en la colonia, en el pueblo, nos unimos. Empezamos a prepararnos días, incluso semanas antes. Mi familia ponía esta ofrenda, este altar, preciosa en la casa, con fotos de nuestros ancestros, prendían velitas para cada uno, con sus comidas favoritas, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole, hasta tequila a veces. Y las flores de cempasúchil, esas flores naranja brillante, llenando el aire con su aroma, guiando a los espíritus de vuelta a casa. No solo era sobre mi familia,
Era la comunidad entera, todos eran parte de ello. Las calles estarían llenas de gente armando sus ofrendas, limpiando las tumbas en el cementerio, decorándolas con flores. Los niños estarían corriendo por todos lados, jugando, pero sabían que era importante también. Traerían juguetitos o dibujos para honrar a los muertos. Iríamos de casa en casa, visitando las ofrendas de las otras familias, compartiendo historias, recordando a nuestros seres queridos, riendo, llorando. Era una celebración de la vida, tanto como de la muerte, ¿sabes? El pueblo entero se sentía vivo, con memoria, con tradición. Es como si los espíritus no fueran solo un recuerdo, estaban ahí con nosotros por esos cuantos días. Pero aquí, chale, es bien diferente. La gente apenas lo menciona. Solo he visto una que otra decoración en la ventana de una tienda o un restaurante, pero se siente más como, no sé, como un disfraz. No tiene la misma profundidad, no es parte de la cultura aquí, al menos no de la misma forma. La gente no celebra Día de Muertos como nosotros. Y lo entiendo, no es su tradición. Pero aún así, es difícil no extrañar ese sentido de conexión, de honrar algo más grande que tú. Es como si parte de mí se sintiera vacía en esa época, como si me faltara algo esencial. Y ni hablar de Navidad. En mi país Navidad es tiempo para la familia, para unirse. La decoración, la comida, las posadas, todo está lleno de significado. Ya tendríamos el nacimiento listo, la casa olería a tamales, a ponche, cantaríamos villancicos juntos. Mis primos y yo estaríamos despiertos hasta tarde en la víspera de Navidad, esperando a Nochebuena, el momento para celebrar el nacimiento de Cristo. Con misas de medianoche, fuegos artificiales, con todo. No se trataba de los regalos. Claro, habría intercambios y sí, nos dábamos regalos, pero no era lo importante. Era sobre estar juntos. Y aquí, las poquitas decoraciones que he visto es más como si se tratara de ventas y descuentos, y no de familia o fe. Las tiendas empiezan a vender Navidad tan pronto como se acaba Halloween, y solo se trata de comprar, de comprar los regalos más grandes, los más caros. Se siente como si todo estuviera envuelto en papel brillante, pero no hay nada debajo. La gente anda apurada intentando comprar felicidad en cajas, con moños, como si el espíritu de la Navidad estuviera perdido. Aquí no se siente personal, se siente comercial, frío. Miro a mi alrededor y me pregunto, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está la tradición? ¿Dónde está el momento donde todos se sientan juntos solo para disfrutar la compañía? En vez de eso, la gente parece estresada, corriendo de rebaja en rebaja, intentando ganarle al otro con los regalos más caros, como si mientras más grande el regalo, mejor la festividad. A lo mejor para ellos de eso se trata la Navidad, pero para mí se siente solitario. Extraño la calidez. Extraño el significado. Extraño la manera en la que celebrábamos en casa, donde cada decoración tenía un propósito. Cada reunión era sobre amor y conexión, no solo sobre tachar una lista de compras. Esa es otra cosa. Todo aquí se trata de dinero. La gente en Estados Unidos está obsesionada con comprar cosas. Y está donde mires, los comerciales, los espectaculares, hasta en tu teléfono. Nunca había visto algo así. Como si estuvieran buscando la siguiente cosa para comprar. No están felices con lo que tienen. Y es raro, ¿sabes? En México, si tenías lo que necesitabas, un techo sobre tu cabeza, comida caliente en la mesa, tal vez un poquito extra para cuidar a tu familia, eso era suficiente. Pero aquí es como si la gente estuviera persiguiendo algo que nunca pueden alcanzar. Y los créditos. Dios mío, cómo viven con puro crédito aquí.
Todo es a crédito. En mi casa, si quieres algo, ahorras para comprarlo. Esperas hasta que tengas el dinero y lo compras. Y te enorgulleces de ello, significa algo porque trabajaste duro y te lo ganaste. Pero aquí, la gente no espera, no ahorran. Solo compran todo con esas tarjetitas de plástico como si fuera magia. Carros, casas, hasta cosas bien simples como la ropa o electrónicos. Todo a crédito. Es como si el país entero se mantuviera con dinero que ni tienen. Al inicio no lo entendía, pensé, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo les alcanza para estas casas grandes, estos carros nuevos? Pero me di cuenta, no les alcanza, solo lo toman prestado, todo el tiempo. Y claro, puedes vivir bien por un rato, cosas lindas, cenas lujosas, pero cuando lleguen las cuentas, ¿qué haces? Lo he visto con algunos de los chavos con los que trabajo, viven como ricos, comprando todas estas cosas, pero están endeudados, hasta el cuello. Están estresados todo el tiempo intentando estar al día con los pagos. ¿Y la peor parte? A nadie le parece extraño. Es normal aquí. Te dicen, saca una tarjeta de crédito y hazte de un buen historial, así se hace. Pero se siente como una trampa, porque una vez que estás dentro, es bien difícil salirte. La gente vive de cheque en cheque, intentando cubrir el interés de sus préstamos, siempre debiéndole algo a alguien. Es como si fueran esclavos de sus gastos. En mi país, si no tenías dinero, ya ni modo. Así ibas en tu día a día. No te comprabas el carro sofisticado, pero al menos dormías bien por las noches. Aquí la gente tiene todo, pero siempre andan preocupados, siempre ansiosos por el siguiente pago, como si nunca descansaran. Y me hace pensar, ¿todo para qué? Trabajas tan duro, compras todas estas cosas y al final no eres más feliz de cuando empezaste. Tal vez hasta menos feliz, porque ahora tienes que ingeniártelas para pagar por todo. Es un ciclo que no entiendo. En México, la vida era más simple. Tal vez no teníamos mucho, pero lo que sí teníamos, lo apreciábamos. Aquí es como si las cosas ya no tuvieran valor. La gente tira el modelo del año anterior como si fuera basura, solo para comprarse algo más nuevo. Es un desperdicio y es cansado solo verlos. No puedo imaginarme viviendo de esa forma. Ya lo estoy sintiendo. Conseguí trabajo en construcción. Es trabajo duro, largas horas, pero pagan bien, mejor de lo que ganaría en mi país. Pero aún con eso, el dinero se va rápido. Renta, comida, gasolina, todo es bien caro. Cada que pienso que estoy saliendo adelante, algo pasa. El seguro del carro, facturas médicas, electricidad. Y si no lo pagas a tiempo, te cortan el servicio, sin aviso. Nada más te dejan a oscuras. Allá en México nunca estarías en la calle si se te pasa un pago o si necesitas un poco más de tiempo. Aquí no les importa. Las deudas no paran. Y no solo es el dinero, es el estrés. Siempre preguntándote cómo vas a cubrir el mes que viene, el siguiente recibo. Pensaba que la atención médica sería mejor aquí. ¿No dicen eso siempre? Pero, compa, es peor. Aún con el trabajo no me alcanza para un seguro de verdad. Un amigo se rompió el brazo la semana pasada, se cayó, nada más. Ahorita está endeudado con miles de dólares porque no le alcanzó para el tratamiento. En México, vamos a una clínica, pagamos poquito y ya está. Aquí, tienes que elegir entre tu salud y tu casa. Es espantoso. Y está esto, de lo que nadie habla. ¿Cómo te tratan los otros mexicanos? Pensarías, somos del mismo lugar, nos vamos a ayudar entre nosotros. Pero a veces no es así. Algunas personas que he conocido, que han estado aquí más tiempo, es como si se les hubiera olvidado que se siente ser nuevo. En vez de ayudarte, te menosprecian. Actúan como si ya la hubieran hecho y tú solo eres otro inmigrante, una carga. Pensaba que seríamos unidos, pero no siempre es así. Pero de nuevo, no puedo regresar. No todavía, al menos. Mi familia necesita el dinero. Les mando la mayoría de lo que gano a mis papás. Dependen de él. Y cuando pienso en regresar a México, siento esta culpa como si les estuviera fallando si no me quedo. Me digo a mí mismo que lo vale por ellos, aunque me esté costando trabajo. Tal vez las cosas van a mejorar, tal vez me voy a adaptar, tal vez
encuentre una manera de pertenecer. Pero ahorita, ¿solo? No sé. Me siento perdido. Como si estuviera atorado entre dos mundos. Aquí, pero no aquí de verdad. Una parte de mí todavía se aferra a México, pero estoy muy lejos para tocarlo. Aquí no se siente como un hogar todavía. Tal vez nunca será así. Okay, we're aquí, El Tepeyac Cafe. Por favor, 5 estrellas review in the app. Sí. Ok, gracias.